Muy buenas. Bueno, pues si os parece empezamos. Perdonar por estos ya casi 15 minutos de retraso, pero ahora lo tratamos de recuperar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más a esta sesión. Creo que es la cuarta, profesor, de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y muchísimas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo por streaming. Por supuesto, muchas gracias a la ponente, a la secretaria de Estado, pues porque desde el primer momento veníamos hablándolo ahora, ¿no? Es decir, desde el primer momento aceptó encantada la invitación, a pesar de que no podía ser eso que todos tenéis en la cabeza, el último lunes de cada mes. Y entonces habéis visto que es la primera ocasión en la que hemos pasado al último jueves del mes, pero a partir de ahora volveremos a retomar con los últimos lunes de cada mes. Y, por supuesto, muchas gracias al profesor por la dirección de la cátedra. Esta, os decía, es la cuarta cátedra. Y porque la ponente lo conozca también, porque me venía preguntando, le decía, las tres anteriores, y para ponernos todos en contexto, fueron la primera, y está aquí Enric, un debate entre Enric Fernández y Emilio Ontiveros, una visión macro de la realidad en la que nos encontrábamos en aquel momento, que era el mes de febrero, en pleno inicio de la guerra de Ucrania. Y el foco se ponía en los riesgos que tenían eso que entendíamos que era una recuperación más o menos clara, pero los riesgos que había en ese momento, que muchos son los mismos que hay ahora, incluso algunos han intensificado, aunque otros, pues bueno, más o menos se han controlado, ¿no? El riesgo geopolítico, el riesgo de la subida de los tipos de interés, de la inflación, de los cuellos de botella de determinados productos, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la conclusión de esa primera sesión? Que continuábamos en recuperación. Lo que ocurre es que la recuperación no iba a ser tan rápida como estaba prevista antes de la guerra de Ucrania. Y la estimación que hacía en aquel momento Enric, la estimación de CaixaBank, era que se perdería alrededor de entre punto y medio y creceríamos alrededor de un 4,2%, decía, con una inflación media del 7%, que era algo absolutamente desconocido desde hace muchísimo tiempo. La segunda sesión bajamos al detalle más micro. Decíamos, bueno, ahora que conocemos el mundo, la realidad macro en la que nos vamos a mover, vamos a ver la versión más micro. Y eso se lo pedimos que lo hiciese a José Luis Bonet, al presidente de la Cámara de España. Y él dio la visión desde el punto de vista de los empresarios, qué es lo que piensan en la situación actual los empresarios. Y puso el foco en qué cosas tienen que hacer los empresarios para poder incrementar la competitividad de las empresas, para poder aprovecharse de esa situación de recuperación en la que estamos. Bueno, y en aquella sesión se habló mucho de formación, se habló mucho de digitalización, se habló mucho de internacionalización, bueno, todo ese tipo de cosas que entienden los empresarios que tienen que seguir poniendo el foco para aprovechar la recuperación en la que nos encontramos. La tercera fue la visión que tienen desde fuera de España y de Europa. Y entonces lo hicimos con un planteamiento de un debate entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y la Cámara de Comercio de Alemania en España. Bueno, y eso nos permitió ver dos realidades muy diferentes, que muchos de vosotros, luego me habéis ido comentando, incluso os llamaron la atención, ¿no? Una frase muy contundente del presidente de la Cámara de Estados Unidos era: España no es nada en Estados Unidos, no se vuelvan locos porque es que no les preocupa. Y en cambio el de Alemania, pues yo decía, pues en Alemania sí es un país muy importante y valoramos mucho lo que está pasando en España. Bueno, eso es lo que hicimos en la tercera. Y la cuarta es esta, en la que pondremos el foco en algo tan importante en estos momentos como es la digitalización, en los retos, pero también las oportunidades que ofrece el proceso en el que estamos de digitalización, yo diría, de la sociedad, ¿no? Estábamos hablando ahora
antes de bajar de Microbank y decíamos, no, hasta los más vulnerables están obligados y están haciendo un proceso de digitalización muy importante, exactamente igual que las empresas o que otros muchos particulares. Bueno, os anticipo ya que el mes que viene, ya los últimos que quedan de aquí hasta final de año, en principio, salvo problemas de última hora, sí volverán a ser los últimos lunes del mes, y el mes que viene tendremos a Josep Borrell para hablar de geopolítica, para hablar de cómo influye la geopolítica en la economía, cómo influye en los negocios o cómo ha influido, pues posiblemente puede ser la persona que más de cerca lo está viviendo desde el punto de vista ejecutivo, ¿no? Como alto representante de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea y de Seguridad. Entonces, bueno, pues le tendremos aquí para que nos hable un poco de esta situación. Julio y agosto tomaremos vacaciones porque esto es una cátedra y el profesor nos exige tomar vacaciones. Y en septiembre retomaremos el curso, como dice el profesor, con el gobernador del Banco de España. Y hablaremos ahí mucho pues, de política monetaria, de los tipos de interés, de todo este tipo de cosas. En octubre tendremos a Antonio Garamendi, presidente de la COE, y en noviembre a Cristina Herreros, la presidenta de un organismo independiente tan importante como es la AIREF. Bueno, ese es el proceso en el que nos vamos a mover y, naturalmente, en diciembre volvemos a tener vacaciones como buenos estudiantes. Antes de dar la palabra al profesor, os pido una cosa. Primero, que estéis muy atentos a la ponencia. Y segundo, que participéis en el coloquio, que hagáis el mayor número de preguntas que el tiempo nos permita, porque eso sí, a las 9 menos cuarto terminamos para que todo el mundo cumpla con sus agendas, el mayor número de preguntas que se pueda hacer para hacer esto lo más ágil posible. Así que por mi parte nada más, profesor, te cedo la palabra, que es quien ya hace la presentación de la ponente y luego modera el acto. Que les siga a todos ustedes interesando, ¿no? Es un plus de responsabilidad, en definitiva, cuando se ve el auditorio lleno y lleno por ustedes, pues es un plus de responsabilidad a quienes programamos esta actividad. Así que, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias, claro, yo también se lo tengo que decir, en primerísimo lugar, claro, a Carmen Artigas, a la secretaria de Estado. Sabemos que tiene una agenda súper cargada, pero ha hecho el esfuerzo de encontrar un hueco y de encontrar un hueco pronto. Dijimos el último lunes de este mes, no pudo el último lunes, pero sí en la última semana. Así que, de verdad, muchísimas gracias, querida secretaria de Estado, querida Carmen Artigas. Y la presencia de todos ustedes es revelador del interés que suscita la tarea que tiene encomendada esta Secretaría de Estado y quién es su titular, ¿no? Por tanto, digamos, es una doble buena noticia, si me dejan decirlo así. Soy muy breve. Doble buena noticia. Que en el organigrama de la alta administración del Estado de pronto haya aparecido, acompañando al Ministerio de Economía, ahora Asuntos Económicos, transformación digital, digitalización, inteligencia artificial, en definitiva, ¿no? La Secretaría de Transformación Digital con esta Secretaría de Estado, Digitalización e Inteligencia Artificial. Es una buena noticia de dónde se ponen las prioridades, ¿no? Y esto es una prioridad absolutamente, es un tema crucial, lo saben todos ustedes, nos lo ilustrará, estoy seguro, más ahora Carmen Artigas. Claro, es un cometido crucial, ¿no? Porque el futuro, no es que el futuro pase por la digitalización, la transformación digital, la transición a la economía del dato, etcétera, sino que no hay futuro sin, me parece que podríamos decir tajantemente, no hay futuro sin ello. Estoy pensando tanto a nivel de país como a nivel de empresa, lo colectivo y lo individual, etcétera, ¿no? Lo macro y lo micro, ¿no? Primera noticia importante, como en alguna ocasión ha dicho la secretaria de Estado en alguna entrevista, la
gran noticia, es buena noticia que en el organigrama aparezca esta retícula, ¿no?, de transformación digital. Pero la buena noticia, ha dicho, y además muy bien, la gran noticia sería que desapareciera la Secretaría de Estado, porque estaba hecho, la tarea estaba cumplida, ¿no?, y estaba lograda la misión, ¿no? Y la segunda buena noticia, claro, es que esta tarea tan crucial, tan apremiante, sí, esto esté en manos, se haya encomendado en esta primera ocasión en manos de una persona tan capacitada, lo saben la mayor parte de ustedes o todos ustedes, tan capacitada, tan experta en el tema, ¿no?, experta en el tema del sector tecnológico, Big Data, inteligencia artificial, innovación tecnológica, con un recorrido profesional extraordinario, porque ha sido alta directiva, ha asumido altas responsabilidades en grandes multinacionales, pero a la vez también, o sucesivamente, ha sido emprendedora y creadora de empresas, y empresas realmente que han dejado su huella, su marca también en el sector, ¿no? Un recorrido impresionante a partir de una formación que quienes somos mayores, querida Secretaria de Estado, claro, es estupendo, la admiramos, ¿no? Universidades de primer orden al comienzo, ingenierías, licenciaturas, no en cualquier ingeniería, en química, no cualquier licenciatura en ciencias químicas, tesis doctoral en el Max Planck, en fin, y después colaboraciones permanentes ya después, hasta ahora, con Columbia, con Stanford, etcétera. En fin, estupendo, ¿no? Quienes integramos un poco las gentes de mi generación, claro, chapó, ¿no? Tal vez no tuvimos las mismas oportunidades, pero qué bien que las aprovechéis quienes las habéis tenido, ¿no? Una demostrada capacidad, un recorrido estupendo, esto que no voy a detallar para no restarle más tiempo. Sí, déjenme terminar con una cosa que también en alguna entrevista me ha llamado mucho la atención y que estoy seguro que quiero compartirlo con ustedes en alguna ocasión. Ella, que ha hecho este recorrido profesional por la empresa, por la gran empresa multinacional, empresa creada ex novo, etcétera, con un predicamento dentro y fuera del país extraordinario, imagino, déjenme decirlo coloquialmente, que se la rifarían ahora en la plenitud un poco de sus capacidades por razones biográficas, por razones de edad, en la plenitud, ¿no? Esto se la rifarían en un sitio u otro, pues ha decidido dedicar 4 años a una cosa que estoy seguro no va a ser tan gratificante en ningún sentido del término, tan gratificante como es servir al país y a los intereses generales del país desde la alta administración del Estado, asumiendo la Secretaría de Estado, ¿no? Es un gesto de solidaridad, de generosidad con los intereses públicos, con los intereses generales, que me gusta subrayar. En alguna ocasión también ella lo ha dicho, no debería de ser tan raro que los profesionales, que los buenos profesionales, querida Karma, de cualquier ámbito, pudieran dedicar 4 años de su vida a liderar su país. Bueno, un ideal, ¿no? Un desideratum. Otro gallo nos cantara, déjenme decirlo castizamente. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias por sus generosas palabras. Yo el día que esté deprimida te voy a llamar. Te voy a decir, voy a grabármelo esto, me lo voy a volver a grabar yo, porque hay días que a uno le cuesta levantarse y es la responsabilidad. Muchísimas gracias a Juan Carlos por la amabilidad de invitarme y sobre todo a vosotros por estar perdiendo pues la tarde del jueves y no del lunes, ¿no?, a escucharme. Y espero no defraudaros, pero yo creo que lo que vamos a compartir hoy sobre todo va a cumplir el objetivo de esta cátedra, ¿no?, que es reflexionar y yo creo que compartir pensamientos, ideas y sobre todo espero también escuchar por vuestra parte propuestas de mejora, porque estamos aquí para hablar, pero sobre todo para escuchar. Yo creo que el hecho de que una cátedra que habla de economía y de sociedad decida centrar la sesión de hoy en la digitalización ya nos indica que la digitalización no es externa ni a la economía ni a la sociedad, que deja de ser sencillamente un parámetro técnico para estar absolutamente embebido en el modelo económico, en el modelo de relación comercial, el modelo de relación social y que pone en cuestión absolutamente todo. Y lo hemos visto durante la pandemia, donde lo digital ha irrumpido de manera vertiginosa en todas nuestras vidas y aquello que ya sabíamos que era importante, de golpe se convirtió en urgente. Y de la pandemia sacamos muchas conclusiones. Sacamos las conclusiones que esto de la transformación digital no solamente iba
de la mano de las compañías tecnológicas, no solamente iba de la mano de las startups, ni tampoco solamente iba de la mano de las grandes empresas, sino que era algo que afectaba a las grandes, las medianas, las pequeñas, de todo sector, y que también estaba cambiando la manera en que organizábamos nuestra manera de trabajar y organizábamos nuestra manera de vivir. Por lo tanto, a nadie se le escapa que la vertebración digital es clave para la redefinición del modelo de sociedad. Y en concreto España tiene la gran oportunidad de que gracias a la digitalización podemos volvernos a hacer aquellas preguntas importantes que no nos estábamos haciendo. Es cuál es el modelo económico que queremos ser, cuál es el país que queremos ser, cuál es la distribución de la riqueza que podemos conseguir gracias a la digitalización, cómo vertebramos de manera territorial nuestro país de una manera mejor, cómo cerramos las brechas que aún persisten y que se han puesto bajo la lupa de aumento durante la pandemia, también por la digitalización, brechas socioeconómicas que conocéis muy bien desde Microbank, brechas también de vertebración territorial, brechas generacionales, acordaros del debate hace 2 días sobre la exclusión de los seniors, ¿no? Y por tanto tenemos la gran oportunidad de volver a decidir la España que queremos ser. La España que queremos ser dentro de una Europa que también se ha dado cuenta que la pandemia ha puesto de relevancia sus puntos débiles. La excesiva dependencia de países terceros en la cadena de suministro global, la falta de soberanía y autonomía digital y tecnológica que estamos viendo y, por supuesto, también la necesidad de la reindustrialización europea en clave digital. Porque tenemos que recuperar ese espíritu industrial europeo, pero una Europa del siglo XXI bajo un modelo más digital. Y, por lo tanto, cuando creamos esta Secretaría de Estado, pues la creamos, yo siempre cuento que yo tuve un ojo clínico tremendo. A mí me nombraron el 16 de febrero y el 12 de marzo estábamos todos confinados. O sea, que hay una visión estratégica tremenda. Creamos la Secretaría de Estado pensando en esta visión de futuro que sabíamos y que teníamos en perspectiva. Fijaros, la década digital europea, los fondos de recuperación FEDER 21-27, donde ponía un énfasis en la digitalización, y de golpe nos encontramos en tener que reaccionar ante una pandemia que puso un reto ante la administración pública de proporciones inimaginables, y os pondré algún ejemplo, y de golpe tenemos la gran oportunidad de los fondos de recuperación. Pensábamos en los fondos FEDER, que son, no sé cuántos, son 30.000 millones, creo, y ahora estamos hablando de los fondos de recuperación, que son 140.000 millones de euros, ¿no? O sea, la proporción de la oportunidad de inversión que tiene este país es única y es histórica. Por lo tanto, el reto que tenemos y la responsabilidad ante las próximas generaciones es utilizar muy bien estos fondos. Utilizarlos no para hacer las cosas coyunturales, no para recuperar como un rebote económico al punto de partida que teníamos ante la pandemia, sino justamente hacer aquellos cambios de calado, aquellos cambios que trasciendan legislaturas, aquellos cambios que son realmente estructurales para cambiar el modelo económico de nuestro país. Y en eso estamos desde la Secretaría de Estado y desde el Gobierno. Y por eso cuando articulamos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la primera parte del plan es lo que España ha pedido, que son los primeros 70.000 millones de euros en los que van destinados, digamos, las transferencias, ¿no? Y quedan pendientes la posibilidad de pedir hasta 70.000 millones más en créditos, ¿vale? Entonces, los primeros 70.000 millones de euros son en sí mismos una gran exposición de intenciones, ¿no? Porque el 30% de estos fondos van dedicados a la transformación digital, de la mano del 36% de estos fondos dedicados a la transición ecológica. Y esto está diciendo que realmente la clave de la recuperación económica del país se basa en estas dos grandes palancas de transformación. La transición verde, de la que va acompañado pues, una eficiencia en la energía, los recursos y también la economía circular, y la transición digital, o transformación digital, que en nuestro país está justamente debajo de nada más y nada menos del paraguas de la vicepresidencia primera del Gobierno y de la ministra de Economía, transición digital. Es decir, no está asociado ni a un sector industrial, ni a la ciencia, a la tecnología, ¿no? Está asociado a la economía. Por tanto, yo creo que esto ya ubica la importancia estratégica de nuestra función. Y lo que tenemos que hacer ahora es no perder de vista que estamos cambiando en nuestro país en esos cambios tan trascendentales, pero que nos toca hacer a la vez lo de corto, lo de medio y de largo plazo, porque tenemos puntos de partida distintos, ¿no? Lo primero es el reto de lo urgente. Y el reto de lo urgente es recuperar la estabilidad y la consolidación de nuestra economía. Y a la gente se le olvida, la otra vez estaba en un foro, y se le olvida lo que tuvimos que articular durante la pandemia. Durante la pandemia hemos movilizado 160.000 millones de euros en el ICO a través de 1,5 millones de créditos ICO
a las empresas de este país. Primero, para el plan de choque, para la tesorería, después para las inversiones, después para la recuperación. Pero el impacto de la despliegue que ha habido de los 160.000 millones de euros a través del ICO para créditos para las empresas ha permitido que solo el 9% de las empresas hayan desaparecido ante la pandemia en lugar del 39% que hubieran desaparecido si no hubiéramos articulado este mecanismo. Se nos ha olvidado que articulamos un mecanismo de escudo social imprescindible que fueron los ERTEs. Y que no solamente se ha recuperado el empleo, sino que hay 600.000 personas más ocupadas que antes de la pandemia. Por lo tanto, no se nos olvide que primero tuvimos que hacer una acción tremenda de choque de la pandemia. Una acción tremenda de choque al tiempo que estábamos transformando. Nos hubiéramos podido quedar sencillamente en planes de choque. Ahora hemos tenido que articular, obviamente, un plan de estabilidad financiera como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la inflación, como consecuencia de los altos precios de la energía, donde el país ha sido absolutamente líder para articular una respuesta para limitar los precios de la energía eléctrica. Pero todos esos planes de choque, que son imprescindibles, no nos hemos quedado ahí, la acción de gobierno. Sí, cada vez que estamos haciendo los planes de choque, estamos diseñando el futuro de la España que nosotros estamos viendo. Yo recuerdo que la Agenda Digital España 2025 la anunciamos en julio de 2020. El plan de recuperación lo presentamos en diciembre de 2020. En julio de 2021 se aprobó por Bruselas el plan de recuperación español, el primer país que tuvo aprobado el plan, el primer país que recibió un adelante de 9.000 millones de euros y al final, en diciembre de 2021, fuimos el primer país que hicimos un poco el examen ya de Bruselas y se nos dio, el único país que se nos dio la transferencia de 10.000 millones más en 2021. Por tanto, de los planes de recuperación, España es el primer país que ha recibido 19.000 millones y que ya está ejecutando. Y lo importante es cómo estamos ejecutando este plan de recuperación. Cuando hablan del plan de recuperación, recordar una cosa, de esos 19.000 millones, 11.000 millones se han transferido a las comunidades autónomas. Por tanto, cuando hablemos de cogobernanza, de la gestión de los fondos, es importante entender que la cogobernanza también requiere una corresponsabilidad a la hora de ejecutar. Por tanto, todas las administraciones estamos ya en esa fase de despliegue del plan de recuperación. Por lo tanto, en esta apuesta hacia la recuperación de la economía, la digitalización y los planes de recuperación, por supuesto, tienen un elemento muy transformador. Pero además de lo urgente, tenemos que hacer lo importante, que son estas reformas estructurales. ¿Cómo hemos desplegado nosotros el plan de recuperación? Alrededor de la agenda digital hay 10 ejes de actuación. 3 son en responsabilidad de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es el plan de conectividad, el plan 5G y la estrategia audiovisual, lo que es el plan del audiovisual. Nosotros tenemos en la Secretaría de Estado, que me acompaña mi director de gabinete, la responsabilidad de otros planes que son también tremendamente importantes. El primero, para mí, bueno, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Modernización y Digitalización de las Pymes, el Plan de Modernización y Digitalización de las Administraciones Públicas, el Plan Nacional de Competencias Digitales, todo lo referente a emprendimiento digital, la ley de startups, y también, cómo no, el Plan Nacional de Competencias Digitales, y también todo lo referente a la ciberseguridad. Por tanto, son elementos muy vertebradores y muy transversales que afectan absolutamente todos los sectores. Pero es que además de las apuestas horizontales, que son todos estos planes que luego voy a detallar, hemos hecho apuestas verticales. Porque si solo haces lo horizontal, como dicen los ingleses, esto es boiling the ocean. No ves nunca el impacto. Transformar digitalmente la economía en nuestro país, una división que no hemos hablado, que es la transición a la economía del dato, que la decías tú muy bien, también responsable de Secretaría de Estado. No solamente es importante hacerlo horizontal, sino también hacer lo vertical. Y las apuestas verticales por macroproyectos tractores que tiren de la economía y del resto del ecosistema de la industria, como las pequeñas y medianas empresas, lo estamos haciendo a través de los PERTES, el famoso nombre raro, ¿no?, que significa Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, que son un poco esos macroproyectos tractores en los que ponemos el foco para que todas esas infraestructuras de conectividad, de procesamiento de datos, de inteligencia artificial, de digitalización, de habilidades, se vean reflejadas en el impacto económico en sectores claves para la economía. Pues bueno, hemos aprobado ya 7 PERTES. La gente no sabía lo que era un PERTE hasta que este martes se presentó el Gobierno y lo comunicó en Davos, ¿no? Entonces nos hemos enterado ya, todo el mundo ha entendido que hay un PERTE que se llama PERTE del semiconductor, que todo el mundo dice, no, es que España está haciendo una apuesta para ser un país líder en el desarrollo de semiconductores. Pues bueno, esto lo estamos haciendo en todos los sectores. Tenemos el PERTE de salud de vanguardia, el PERTE de las energías renovables, el PERTE del vehículo eléctrico conectado, donde queremos ser
fábricas de baterías eléctricas y de coches eléctricos. El PERTE de la economía circular, el de la industria naval, el de aeroespacial, el de la digitalización del ciclo del agua y el PERTE, por ejemplo, que luego os detallaré, de la economía de la lengua, que lideramos el Secretaría de Estado. Por tanto, yo creo que lo más importante cuando tienes que resolver un problema es, uno, que el diagnóstico sea correcto y que tu hoja de ruta sea correcta. Y hasta ahora, que todo esto lo hemos hecho pues también comunicando y con una colaboración público-privada y con todos los agentes económicos y sociales, tenemos la tranquilidad de que el diagnóstico es correcto y que las medidas son correctas. Que hemos acertado en adivinar lo que España necesita y que lo estamos poniendo en marcha. Y además, por primera vez, tenemos los recursos para hacerlo. Y por tanto, yo diría que no tenemos excusa para hacerlo bien. El reto, evidentemente, es el de la ejecución. Yo digo, bendito reto. Si el problema es, uy, ¿cómo lo van a gastar? ¿Cómo lo van a ejecutar? Bendito reto. Significa que no tenemos el problema de decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No tengo recursos. Por lo tanto, además, como hay un liderazgo político muy claro en este ámbito, estamos absolutamente decididos a implementarlo. ¿Y hasta ahora qué hemos hecho? Pues hemos desplegado toda la parte de los planes de digitalización en 3 ejes. El primer eje lo desplegamos ya durante el 2021, que es el eje de infraestructuras y tecnologías. Desplegamos el plan de conectividad, el plan de 5G y ya pues, herramientas muy importantes de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, como fueron las misiones de I+D+I, son 50 millones, la convocatoria de ayudas de 105 millones para integrar la inteligencia artificial en la cadena de valor de la industria y también pusimos en marcha un ambicioso proyecto de país que es el proyecto de Quantum Spain, donde también queremos librar desde España la batalla de pues poder ser el primer ordenador cuántico del sur de Europa y generar capacidades de computación avanzada también en nuestro país. El segundo eje es el eje de las empresas, los agentes económicos y sociales en la administración pública. Eso es lo que estamos desplegando en la primera mitad del 2022. Un gran ejemplo es el Kit Digital. El Kit Digital es un programa sin precedentes que va a movilizar 3.000 millones de euros para digitalizar hasta 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Y el programa de Kit Digital es esas actuaciones que digo yo a corto plazo. A corto plazo lo que tenéis que hacer es que nadie se quede atrás. Y que nadie se quede atrás significa que las pymes de nuestro país no se queden atrás y que la mayor parte de las personas que no tienen competencias digitales las puedan adquirir. Pues bueno, en esta visión de corto plazo y de no dejar a las pymes atrás, el Kit Digital, digo yo, ya no es ni transformación digital, es adopción tecnológica. Quien no está en la digitalización no va a poder ser competitivo. Y lo hemos visto durante la pandemia. Antes de la pandemia no había ni un 16% de pymes en nuestro país que entendían lo que fuera la digitalización o tenían un plan de transformación digital, algo que ha aumentado 8 puntos después de la pandemia. Pero, por ejemplo, cuando la pandemia ha multiplicado prácticamente, pues ha doblado, yo creo que estamos en un nivel de incremento del 50% en general del comercio electrónico después de la pandemia, en algunos sectores como el retail ha llegado incluso a incrementar un 70%, de este aumento de este mercado potencial, las pymes de nuestro país no han capturado ni el 10%. Por tanto, se aumenta el volumen del mercado en lo digital, en el comercio electrónico, aumenta un 50% y solo las pymes capturan un 9%, significa que no van a poder seguir las grandes oportunidades que el mundo digital les ofrece, pero tenemos que ayudarles a unirse a este cambio digital. Este proyecto está siendo un éxito sin precedentes. Movilizar 3.000 millones en subvenciones individuales hasta 1 millón de pymes no ha hecho nunca nadie en ninguna legislatura ni en ningún país. De hecho, está todo llamando Italia, Francia, Alemania de cómo lo estamos haciendo. Porque el primer tramo, que ha sido el tramo que está en vigor, que son 500 millones de euros para las empresas entre 10 y 49 trabajadores, que en España hay unas 110.000, solo en 6 semanas ya hemos gestionado 60.000 subvenciones. 60.000 subvenciones de 12.000 euros para que se lo puedan gastar en programas de servicios as a service, ¿no? Y hemos gestionado 60.000 subvenciones en 1 mes y medio, que es el 51% prácticamente del universo. En algunas provincias como Soria, 70%, en Teruel, 60%, en Lerida de Tarragona 55%, es decir, estamos viendo que esto está llegando al territorio con una intensidad de la demanda de la subvención nunca vista. Son ayudas al 100% para movilizar servicios en la nube, luego hablaremos. La clave del éxito, ¿de cuál ha sido? ¿Por qué siempre decimos, pues si solo se piden un 30% de los fondos, si solo se ejecutan un 30% de los fondos, y aquí estamos viendo ejecuciones superiores al 50%, en un solo mes? Porque la clave para tener resultados distintos es hacer cosas distintas de manera distinta. Y para poder llegar con esta capilaridad a tanta pequeña y mediana empresa, lo primero que hemos tenido que hacer es modernizar la administración. La pyme no se lee el BOE,
La pyme no tiene tiempo para perder 3, 4, 5 días en hacer un proceso burocrático tremendo que no entiende. Y hasta ahora, para pedirle una subvención de 3.000 euros, le pedimos 36 documentos. ¿Qué hemos conseguido? Automatizar nuestros procesos internos a través de robots de inteligencia artificial y le pedimos 0 documentos. En 20 minutos hace la solicitud, nosotros a través de RPA recuperamos toda esa información con su autorización, tenemos acuerdos con cámaras de comercio, con los notarios, con los registradores, con los gestores administrativos y, por ejemplo, los poderes los validamos a tiempo real de que, uno, existan y dos, estén en vigor. Y esta innovación sin precedentes que ha permitido movilizar también esta colaboración, también lo hemos hecho desde la oferta, ¿no? Que los digitalizadores también sean agentes voluntarios que puedan pedir la subvención en nombre de la empresa. Bueno, este conjunto de herramientas que podemos detallar hace que cuando tú pones el foco en un problema, consigues la colaboración público-privada y utilizas la tecnología para ser eficiente, las cosas funcionan y la demanda se activa. Y eso es un éxito sin precedentes que esperemos repitamos en los siguientes tramos, que van a ser las empresas de menos de 10 trabajadores, y ahí realmente donde nos estamos jugando el éxito, ¿no?, de este plan. Y estoy convencida de que en este país, si tenemos éxito en las pymes, vamos a cambiar la economía del país. Porque son el 90% del tejido empresarial, el 51% de la generación de empleo, y tú sabes muy bien tú la gran capacidad que tenemos para movilizarlo. Y la segunda parte del año nos queda el tercer eje, que son las personas. Y es la segunda parte del año donde vamos a movilizar el Plan Nacional de Competencias Digitales. Imprescindible, uno, para no dejar a nadie atrás. El 33% de la población española carece de competencias digitales básicas, pero a la vez tenemos 4 veces más demanda que oferta disponible de puestos de trabajo cualificados. Por lo tanto, otra vez, lo de corto, lo de medio, largo plazo. Corto, no dejar a nadie atrás. Medio, transformar nuestro sistema educativo para formar ya a las profesionales del futuro que el sector demandará, pero también trabajar hoy en cubrir los gaps que ya existen y persisten en ciertos entornos, ¿no? Faltan profesionales que sepan de ciberseguridad, faltan profesionales que sepan de tratamiento de datos, faltan profesionales en el mundo del cloud, pero también faltan profesionales que sepan montar placas solares y también pues muchas otras profesiones de nueva creación, ¿no? Por lo tanto, en el Plan Nacional de Competencias Digitales, que está dotado con 3.750 millones de euros, una parte muy importante va, por supuesto, pues al Ministerio de Educación, transferido a las comunidades autónomas que tienen las competencias en lo que es la reforma educativa de primaria y secundaria y universidades. Otra parte muy importante en manos del SEPE para formar en competencias que mejoren la empleabilidad de las personas, y una parte que lideramos la Secretaría de Estado, que es la formación digital para la ciudadanía y también para colectivos vulnerables, así como la formación de especialistas en ámbitos como inteligencia artificial, computación cuántica, computación en la nube o ciberseguridad. Por último, decir que si bien cuando hablamos del plan de recuperación todo el mundo piensa en las inversiones, tan importantes son las inversiones como las reformas. Inyectar dinero sin hacer reformas no es eficaz. Por tanto, lo más importante son las reformas. De hecho, la reforma más importante que ya tenemos en marcha es la Ley de Formación Profesional. La ley que está cambiando justamente la formación profesional para dotar al mercado de esos profesionales más cerca de los modelos parecidos de Alemania y de Suiza, donde la formación profesional está muy valorada y además es más cerca de la industria. Pasamos de 2 caminos a un único camino de formación dual. Todas las 32 familias de FP incorporan habilidades digitales. Creamos 3 nuevas familias, Big Data, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Y eso va a ser realmente impactante. Va a haber una reforma muy importante de la parte educativa. Y hay otras reformas tremendamente importantes para el clima de los negocios. La ley Crea y Crece, que está en este momento en negociación parlamentaria. La inmediata siguiente, que es la ley que estamos impulsando, la ley de startups, que cambia para siempre las condiciones de emprendimiento de este país. Y os digo yo que he sido emprendedor, pues en este país ser emprendedor es ser un héroe. Tenemos héroes y genios. Tenemos Rafa Nadal, que es un genio. Tenemos emprendedores que son héroes. Pues bueno, pues como digo yo, está muy bien las infraestructuras tecnológicas, está muy bien que seamos el segundo país de Europa mejor en redes de banda ancha al hogar, y que el responsable aquí, Julio Henares, es el principal culpable de que seamos este país pionero a nivel mundial en fibra óptica, porque fue el que convenció a todo el mundo para endeudarse, y para que no le creían, y él fue el artífice de esta gran inversión como país, que todos te agradecemos, Julio. Pues además de esa gran infraestructura que tú viste y visionaste crear, hace falta crear para nuestro país las 2 grandes infraestructuras. La infraestructura de la innovación y la infraestructura del talento. Que ser un emprendedor no sea ser un héroe. Que ser científico no sea ser un genio.
sino que tenemos las infraestructuras para replicar el éxito. Y eso es lo que estamos construyendo. La ley de startups es realmente un game changer. Va a cambiar realmente el posicionamiento mundial de nuestro país como país atractivo para el talento, para el emprendimiento y la inversión. Y los que estáis aquí sabéis que esto de la batalla del talento es una batalla a nivel global. Que las personas ya no van a ir donde están las empresas, sino que las empresas se van a instalar donde está el talento. Y de hecho, en este último año, España ya ha sido receptora de 12 centros de I+D de grandes multinacionales de nuestro país que están instalando aquí sus centros de I+D, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en cloud computing. Las 3 regiones europeas de los 3 hiperescalares se han instalado en nuestro país y, por lo tanto, empezamos a ser puestos en el mapa como un talent hub. También ha sido el 4º país del mundo preferido para teletrabajar y por eso una de las medidas que todo el mundo está esperando es que pongamos en marcha la visa de nómadas digitales que va a permitir, pues, de una manera muy ágil, un fast track para atraer talento, emprendimiento y trabajadores de alta cualificación. Por lo tanto, tan importante como os decía, las inversiones son las reformas y también detrás de la reforma de la Crea y Crece, ley de startups, también la reforma de morosidad, que también va a ser muy importante para cambiar el clima de los negocios. Yo no quiero terminar esta primera intervención hablando también de 2 proyectos que son apuestas de país, ¿no? Al final un país pues, puede competir como todos, intentar ser un país que capte el talento. Esto lo hacemos todos, pero cada país debe tener un sello de identidad. Y aquí estamos articulando el sello de identidad en 2 grandes ejes. Como hemos dicho, la parte de sostenibilidad. España es un país líder a nivel mundial en tecnologías para la sostenibilidad. Es increíble. Pero también queremos serlo en la inteligencia artificial y en la computación cuántica. Y en la inteligencia artificial tenemos 2 grandes activos. Y el primer activo es nuestra lengua. El PERTE de la nueva economía de la lengua es un PERTE que estamos liderando porque es el único PERTE horizontal. Os hablaba de los PERTES que eran verticales, aeroespacial, naval, coche eléctrico, regadío, agricultura. Este es el PERTE horizontal. Y la nueva economía de la lengua, todos entendemos que la lengua es un gran activo de país, pero lo vemos siempre en la parte, diríamos, de patrimonio cultural, histórico, y lingüístico, etc. No. Queremos que la lengua española lidere el desarrollo de la inteligencia artificial. Queremos en España ser el líder de una industria que desarrolle inteligencia artificial en lengua española. ¿Por qué? Porque detrás de una lengua no solamente hay una herramienta transaccional de comunicación, detrás de una lengua hay un mapa del mundo. Hay unos principios y hay unos valores. Y no queremos dejarnos conquistar culturalmente a través de la tecnología. Y en este momento toda la inversión de inteligencia artificial se está haciendo en inglés y en chino. Y ahí tenemos una gran oportunidad para imponer también nuestros principios y valores como sociedad. Y esto, en el PERTE de la nueva economía de la lengua, un eje fundamental es el desarrollo de una industria de inteligencia artificial en lengua española. La creación de un corpus lingüístico de entrenamiento de nuestra lengua, con toda la capacidad de poderla mantener única, no como el portugués brasileño, que se edificaron hace 300 años y ya no van a converger. Queremos mantener la unicidad de la lengua, con los proyectos de la RAE como Leia, donde pues las grandes plataformas están aceptando entrenar a sus modelos de asistentes de voz bajo las normas de la RAE, con proyectos como lo que estamos haciendo con la Biblioteca Nacional y el Centro Nacional de Supercomputación y muchos proyectos que van a surgir. Hay 1.100 millones para el PERTE de la nueva economía de la lengua, de los que prácticamente 500 millones son para el eje de inteligencia artificial y otro eje muy importante que es la ciencia en español. Aumentar la presencia de la lengua española en los ámbitos científicos y en las publicaciones. Y el otro gran eje donde nos queremos posicionar como país es en el concepto del Plan Nacional de los Algoritmos Verdes. Cuando vemos la convergencia en digitalización y transición ecológica, lo tenemos muy claro, la transición ecológica, la economía circular, depende de la tecnología, de inventar nuevos procesos productivos que sean sostenibles. O la inteligencia artificial utilizada para la eficiencia energética de los edificios. Pero hay otra manera de verlo, otra dimensión, que es diseñar tecnología que sea verde por diseño. Es decir, el blockchain no es eficiente energéticamente. Debemos crear un blockchain verde. Los actuales sistemas de procesamiento del lenguaje natural que alimentan los sistemas de voz son tremendamente ineficientes energéticamente. Queremos ser líderes para desarrollar tecnología verde por diseño. Eso es otro ámbito de importante oportunidad tecnológica. Por último, la visión que tenemos es que esa transformación digital que estamos abordando nos sitúa hacia un modelo económico que está por definir. Estamos a caballo, siempre digo, me escucháis, que digo, somos una generación de transición. A caballo entre 2 grandes modelos. Un modelo industrial que ya no nos sirve
y un modelo digital que aún está por crear. De hecho, el gran problema que tenemos es que los indicadores de la economía tradicional no nos sirven para medir la economía digital. Como digo yo, hoy en día pues estamos midiendo empresas del siglo XXI con balances del siglo XIX, porque ni la cuenta de resultados ni el balance de la compañía captura ni el valor de los datos, ni el valor de la innovación, ni el valor de la disrupción. Y es por eso que nos encontramos que empresas que tienen EBITDAs negativos máximo un 3%, como Amazon, valen billones. Nos encontramos que el dinero busca refugio. ¿Y dónde va? A las NFTs, a los bitcoins, a las SPACs. ¿Quién decide el valor del bitcoin? Por tanto, lo que estamos viendo es que no existen indicadores de la economía digital todavía. De hecho, el PIB nacional no mide la economía real, porque solo mide la economía que se transacciona con dinero. ¿Y qué pasa con la economía de plataforma? ¿Qué pasa con la economía de los datos? Si cada vez que un español hiciera clic a la Wikipedia pagáramos €1, eso entraría en el PIB nacional. Pero no entra, porque no lo pagamos con dinero, lo pagamos con datos o es de economía gratuita. Toda esta reflexión sobre cómo debemos tener nuevos indicadores de la economía digital es algo que también queremos impulsar a través de cátedras, que yo animo también que la próxima convocatoria de cátedras de inteligencia artificial pues penséis en crear alguna cátedra alrededor de la economía del dato, porque lo que no se mide no existe, entonces entra la especulación. Entonces estamos en este momento de transición y cuando tú estás en una generación de transición entre un modelo que no funciona y otro que aún se está construyendo, tienes el reto de poder repartir los costes de las oportunidades de manera equitativa a lo largo de toda la sociedad. Y ese es el reto que tenemos. Y el otro gran reto que tenemos como sociedad para mí son dos responsabilidades ante las siguientes generaciones. Una, resolver el problema del cambio climático. Si no lo resuelve esta generación, no habrá planeta B a recuperar. Y el otro, que es el que os quería introducir, es el gran reto de resolver los dilemas éticos asociados con la inteligencia artificial. Si no lo resolvemos nosotros, no habrá segunda vuelta, porque la tecnología se desarrollará sin cortapisas y sus efectos negativos a la sociedad no se podrán revertir. Y es por eso que, a pesar de que no es una cosa que requiera inversiones, sí que España incorpora en su plan de recuperación en la estrategia de agenda digital la Carta de Derechos Digitales. España ha sido el primer país en poner sobre la mesa la necesidad de revisar nuestros derechos fundamentales en clave digital. ¿Cómo reinterpretamos en el mundo digital el derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación, incluso el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo tenemos que releer eso en clave digital? Pero a la vez estamos proponiendo nuevos derechos. El derecho, por ejemplo, a no ser discriminado por un algoritmo o al derecho a que no se me intervenga mi cerebro a través de neurotecnologías no invasivas. Todos esos debates que parecen de futuro deben ser de presente, porque si no son de presente, si no resolvemos ahora estos dilemas éticos, no habrá segunda vuelta para resolverlos. Esta posición de liderazgo de España sobre los derechos digitales ya ha inspirado la Declaración Europea sobre Principios Digitales y la estamos promoviendo a nivel internacional, por ejemplo, en la próxima Consejo Interministerial de Ministros Digitales que organizaremos en Canarias. España nos hemos llevado a la organización del próximo reunión de ministros de tecnología de la OCDE en Canarias el próximo diciembre, en lo que os animo que podáis colaborar de una u otra manera, y vamos a meter en la agenda de la OCDE el debate sobre los derechos digitales. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos diciéndole al mundo es que esa transformación digital está muy bien, pero no puede ocurrir a cualquier precio. No puede ocurrir al precio de generar exclusión y no puede ocurrir al precio de perder en este viaje derechos y garantías fundamentales. Por tanto, Europa estamos presentando en el mundo una tercera vía, porque aquí hay dos vías de desarrollo. Es decir, cuando la inteligencia artificial incide en la manera de ver el mundo, en los principios de valores, lo que nos estamos encontrando es que no existe una única manera unificada global de desarrollar la inteligencia artificial. De hecho, tenemos ya dos modelos de facto. Un modelo americano que está liderado por las grandes plataformas que tienen el control de nuestros datos, otro modelo liderado por China, donde son los gobiernos los que tienen los datos con un capitalismo de vigilancia, y nosotros que somos Europa y estamos imponiendo una tercera vía donde decimos que los datos, el control de los datos y la gobernanza debe estar en manos de los ciudadanos y de la sociedad. Y es por eso porque Europa es el primer, entorno que se está preocupando por regular el poder de las plataformas en una producción legislativa sin precedentes que son la Digital Services Act, la Digital Market Act, la Data Act y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Regulaciones que van a cambiar para siempre el entorno económico y la economía digital y que todo el mundo nos está mirando. O sea, todo el mundo está mirando a Europa para que nos salga bien.
porque si nos salgo bien habremos conseguido regular el poder excesivo de las empresas y de los gobiernos alrededor de la tecnología y de los datos. Yo me quedo hasta aquí porque ya he hablado bastante, ¿no? Y creo que lo más importante es que os dais la palabra. Sencillamente decir que yo creo que estamos en un momento histórico para poder hacer esos cambios de calado que el país necesita, que tenemos una visión de país muy clara, que es la visión de un país con un modelo económico más productivo, más resiliente, más digital y más verde, que la contribución de la economía digital en nuestro país ya es del 22%, ha pasado del 19 al 22% solo en un año, y que ese 22% significa que si fuera un vertical sería el segundo sector que contribuyera más al PIB solo detrás de la construcción. Por tanto, tenemos que seguir avanzando en este cambio de modelo económico, pero un modelo económico que, sobre todo, no debe dejar de perder la oportunidad de reducir las brechas y de hacerlo bajo una perspectiva de humanismo tecnológico. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos todavía un buen margen para que tomen la palabra algunos de ustedes y mantener el coloquio. Qué bien, querida Carmen, que te hayas acordado de Julio Linares, efectivamente, que ha sido un adelantado, me parece, en el tema, ¿no? Precisamente pasó por la cátedra hoy Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, y en una sesión estupenda, hace ya por lo menos 12 o 14 años, quiero recordar, o 10 o 11 años, y entonces hoy nos estamos habituando más a los temas, pero a este tema, ¿no? Y a estos problemas, pero cuando los expuso Julio todavía eran mucho más novedosos, eran radicalmente casi novedosos. Yo me acuerdo de aquella sesión perfectamente. Bueno, pues Ale, tienen ustedes la palabra y nada más decir que para transmitir un mensaje hace falta decirlo bien, lo ha dicho estupendamente, ¿no? Brillantemente, pero hace falta, sobre todo, para ser eficaz, transmitir convicción. Y realmente la Secretaría de Estado transmite convicción, es decir, sabe de lo que habla y está convencida de su importancia, y en ese sentido, digamos, tu capacidad pedagógica pues es estupenda, ¿no? Vale, seguro que algunos de ustedes tienen alguna cuestión. Al fondo, por favor, seamos todos breves. Yo también tengo después una pregunta, pero les cedo antes a ustedes la palabra. Seamos breves y así nos damos más, podemos intervenir más, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy interesante y muy instructiva para mí personalmente. Yo soy socio de una pequeña empresa, una pyme, que evidentemente es la base del mundo empresarial dentro de España, y quería referirme un poco al mundo de las pymes, al mundo educativo, ya que también estamos aquí en una cátedra. Referido un poco ha hablado usted de la parte de la formación profesional, por ejemplo, donde hay una nueva ley, pero sin embargo los fondos, por ejemplo, Next Generation no van a llegar, o van a llegar una partida muy pequeña, ¿no? Comparada, por ejemplo, con la educación primaria y secundaria, ¿no? Igual le pasa también a la parte universitaria, a la educación superior, que también se ha quedado un poco ahí desfasada y tal. Pero bueno, la pregunta iba más dirigida en relación con las pymes y el talento que viene de la formación profesional y de las universidades, y lógicamente de la educación primaria y secundaria también, pero finalistamente de esas otras dos. Lo que en nuestra opinión ocurre es que muchas veces acaba siendo pues, un foro donde la gran compañía es donde recurre a ese talento, tiene más herramientas, y no es tan sencillo encontrar ese puente entre la pequeña empresa, que está muchas veces mucho más cerca de la realidad y del mercado, y ese talento que está focalizado en esos dos ámbitos, ¿no? Las universidades tienen pues, seguramente el mayor número de patentes que hay como instituciones en España, pero la realidad del mercado es muy diferente, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y la segunda sería, la tecnología evidentemente llega, y a veces llega de manera mucho más rápida y más fuerte, y entraña riesgos también, ¿no? Porque realmente los riesgos de medio plazo no se pueden medir a corto plazo, pero las cosas ocurren tan rápido que es complejo, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto que ha demostrado que, por ejemplo, la exposición a las pantallas durante mucho tiempo pues hace un daño muy dañino a la retina, y va a haber un problema de salud pública seguramente. No sé cómo se ve desde la parte, digamos, de la tecnología y digitalización este tema de los riesgos, que
que a veces son muy difíciles de prever, pero que existen y que habrá que intentar detectarlos cuanto antes, ¿no? Muchas gracias. Sí, de los tres temas, ¿no? Primero, bueno, y no estoy de acuerdo en que no lleguen los fondos. Luego el gran ejemplo que los fondos están llegando es el kit digital, donde los 500 millones ya los tenemos. Hoy hemos ampliado de 500 a 600 millones de euros más porque el ritmo de demanda es altísimo. Y como decía, la parte de FP, en este caso el Ministerio de Formación Profesional antes estaba dentro de empleo, ahora está en educación. Por tanto, la partida más importante de los 3.750 millones está en el Ministerio de Educación y eso incluye FP, y recuerdo que se ha transferido 11.000 millones a las comunidades autónomas que tienen las competencias de educación. Por tanto, ahí está el dinero y también lo tienen que ejecutar, y de hecho yo creo que, como os decía, la segunda mitad del año vamos a ver el impacto del Plan Nacional de Competencias Digitales. FP ya ha articulado muchísimas más becas de formación profesional, muchísimas más familias. Yo creo que lo vamos a ver. Este tipo de reformas son tan importantes que no las vemos en 24 horas. En 24 horas no puedes cambiar de la administración digital del sistema educativo español, pero lo puedes cambiar en 3 años, lo puedes cambiar en una generación. Y por lo tanto yo creo que si no se hace algo ahora, no lo vas a poder ver después, pero ahora ya hemos puesto las bases sólidas. El otro tema que usted comenta es absolutamente cierto. El gran batalla por el talento global y cómo las pymes pueden aspirar también a tener ese talento. Yo creo que clave está clarísimamente por la formación profesional, también por lo que llamamos el upskilling y reskilling. Es tan importante es adquirir pues un personal de fuera que te viene a incorporar un conocimiento nuevo, cómo formar a la gente que tú ya tienes en la empresa y que conoce tu dinámica en las nuevas habilidades, porque es mucho más rentable y mucho más necesario. La persona que se ha ido al ERTE, cuando vuelve a su puesto de trabajo, su puesto de trabajo ya ha cambiado y es muchísimo más digital. En ese sentido, nosotros tenemos un programa que la previsión es desplegarlo durante el año que viene. Claro, es que estamos pensando que todo se despliega el año 1, es que este programa es de 5 años. Yo tengo cosas el año 1, el 2, el 3, incluso el 4. Entonces, por ejemplo, para el 2023 tenemos un programa muy importante que es el programa Agentes del Cambio. Nosotros vamos a formar a 100.000 personas justamente en esas capacidades para trabajar con la pyme, para que desde dentro ayuden a la transformación digital. Y luego tenemos 300 millones más para poder subvencionar a la pyme que contrate a estas personas. Pero eso es un programa que está anunciado en el plan de recuperación, por tanto lo puedo contar porque es público, pero que el timing de despliegue será más del año que viene que este, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que existen medidas. En cuanto a los riesgos, totalmente de acuerdo. Nosotros, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, teníamos un proyecto que era el Observatorio del Impacto Social de los Algoritmos. Aparte que tenemos nuestro Observatorio Nacional de Tecnologías, el ONSI, que periódicamente hace informes, por ejemplo, del impacto que tiene pues, el teletrabajo, del impacto que puede tener en enfermedades mentales vinculadas a la adherencia a las pantallas. Y el Observatorio de Impacto Social de los Algoritmos iba más allá, intentaba gobernar pues, cómo la inteligencia artificial va a afectar a la sociedad. Bueno, pues esto ya lo hemos evolucionado y España va a ser el primer país del mundo que se va a dotar de una agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial. Eso es una misión que tengo yo para crear antes de fin de año. Por tanto, ahí va a ser un espacio importante, o bien a través de observatorios, de estudios, pero sobre todo de tener una agencia permanente para supervisar los impactos negativos que, como usted dice, son importantes también tenerlos en cuenta. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Nada, en principio, bueno, yo también soy emprendedor. La pregunta sobre todo va en función de cómo poder crear un ecosistema tecnológico en España, sobre todo porque, bueno, una sensación personal es que finalmente desarrollamos a puras penas, en mi caso, bueno, pues desarrollamos inteligencia artificial dedicada a la realidad aumentada y ahora metiéndonos en el mundo este de los metaversos. En definitiva, la cuestión va más relacionada con desarrollamos a duras penas, como digo, y finalmente la sensación es que todo finalmente deriva a Estados Unidos y a empresas, perdón, a empresas estadounidenses, a grandes multinacionales que en pocos días o en pocas semanas captan todo este desarrollo y finalmente, bueno, pues es complejo, ¿no? Es complejo sobre todo para nosotros que en definitiva es complicado contratar y sobre todo un talento tan cualificado. Y luego, en definitiva, esa sensación, ¿no? Que finalmente hablábamos del kit digital y sobre todo de los agentes transformadores, pero esta sensación personal es finalmente se lo van a llevar las grandes tecnológicas como Google,
Amazon, pues, los CRMs que todos conocemos, en definitiva, por esta gran tecnología y este gran despliegue que tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer, emprendedores que además nos dedicamos a la tecnología, para construir en este país, bueno, siendo complejo competir a nivel internacional? Eso que dice, ¿cómo me alegro que me haga esta pregunta? Y no estaba pactada, ¿no? Porque me he olvidado de contar un programa que es la respuesta a esto. Pero déjame una previa porque tu pregunta tiene dos derivadas. Una, ¿cómo hacemos que compañías como tú, emprendedores, puedan competir a escala global naciendo en España? Pero has deslizado algo que voy a negar rotundamente, que es que un programa como el Kit Digital se lo van a llegar los grandes digitalizadores. Para nada. Justamente hemos diseñado el programa para que no se lo lleven las grandes empresas. ¿Cómo lo hemos hecho? En primer lugar, grandes corporaciones que pueden ser propia Telefónica, Vodafone, los bancos que están siendo agentes digitales, les hemos obligado a subcontratar el 50% a pymes y les hemos obligado a limitar un máximo de 500 solicitudes al día para que no entren las suyas primero y luego se queden los otros emprendedores a pedirlo. Y la prueba es que de los 60.000, la mitad aproximadamente han ido directa, pymes directas que se han presentado, y la otra mitad han ido directamente, han ido a través de representantes voluntarios, y de esta mitad solo el 20% de este 50% está a mano de las grandes empresas. Los otros son gestores, el digitalizador del pueblo, o sea, que lo hemos conseguido. La otra cosa es que las grandes fabricantes, las plataformas digitales, hablamos con ellas y dijimos, no vamos a utilizar el kit digital para comprar anuncios de AdWords directamente o para comprar la Microsoft 360 a través de una tarjeta de crédito online o para espacios en Amazon. No, debéis vender estos servicios a través de vuestros partners locales que sean pymes y que estén presentes en el territorio. Por lo tanto, hemos diseñado justamente una herramienta para que la pyme sea beneficiaria del bono, pero que también las pymes puedan ser digitalizadores. Y la respuesta es que lo hemos conseguido porque el resultado a priori ha sido que no hemos alterado los equilibrios de mercado. Obviamente, pues las grandes empresas tendrán más llegada y pues si tienes una venta de un negocio y lo puedes ampliar, va a ser más fácil, pero se respetan las cuotas de mercado previas al bono digital. Y la otra pregunta, que es la importante. Lo has dicho, has enseñado muy bien, ¿no? Yo también he sido emprendedora, ¿no? He creado una startup. Y el gran problema de España no son las startups. No es que no tengamos talento, no es que no haya startups. De hecho, el año pasado cumplimos la cifra récord de 10.000 startups en España que movilizaron 4.000 millones de inversión. El gran problema son las scale-ups. Que es qué pasa con esa empresa que ha conseguido el primer millón de euros y necesita 5 millones más para crecer, o 10, o 25, o 50 para competir a nivel global. Y ese dinero no lo encuentra en España. Y entonces, cuando hemos pasado ya lo difícil que es crear muchas startups de las que se te mueren 8 de cada 10, las 2 que quedan buenas, resulta que estas las vendemos o las mal vendemos a una compañía tecnológica americana, un fondo de capital riesgo americano, chino, japonés o israelí, y desaparece la empresa, se ubica en Delaware, en Israel, en Tel Aviv, donde haga falta, y ahí desaparece nuestro talento y la capacidad de generar riqueza y empleo de calidad. Y eso ha sido mi obsesión, resolver este problema. Y para eso hemos creado el fondo NextTech. El fondo NextTech es un fondo público-privado de 4.000 millones de euros. Lo repito, 4.000 millones de euros. O sea, todo lo que el sector entero ha generado en un año lo tenemos en un solo mecanismo para ayudar a las empresas en la fase de crecimiento y expansión. Por lo tanto, el destino de este fondo no son las startups, son las scale-ups, empresas que requieren en fases que llaman series B en adelante a partir de 3 millones. ¿Cómo hemos articulado este fondo, que es el segundo más grande de Europa, solo detrás de un 7.000 de Alemania, que lo tiene para gastar en 10 años, nosotros tenemos 4.000 para gastar en 4? Por lo tanto, animo aquí a todo el mundo que pida el fondo NextTech. Es un fondo de fondos. Por lo tanto, si tú tienes un fondo de private equity de 50 millones, nosotros podemos doblar esa cantidad. Tú tienes 50, pongo 50 más. Lo estamos articulando a través del ICO. ¿Con qué condición? Que esos 100 millones vayan a parar a empresas españolas en ámbitos del deep tech y del deep science, en ámbitos de intensidad, de tecnología y de ciencia. Es decir, no vamos a hacer ni la página web ni la copia de un producto que está en otra parte, lo pintamos distinto, lo hacemos en España. Eso no hace falta que pongamos dinero público porque es un sector, como es un sector maduro, ya va solo. Lo que quiero es ayudar al sector a arriesgarse, y arriesgarse con rondas más grandes y con sectores de mayor intensidad tecnológica. Por lo tanto, es un fondo de fondos destinado a compañías tecnológicas y científicas de España para ayudarlas a crecer y que el éxito tuyo no sea el éxito
Que tu éxito no sea vender la empresa, que tu éxito es que tu empresa es un unicornio que ha ido desde España, que empieza a comprar empresas de fuera. Y para eso hace falta dos cosas: cambiar las dinámicas de la inversión en nuestro país y cambiar la mentalidad del emprendedor español, que en estos momentos, como hay muchísimo dinero, a diferencia de cuando yo monté la empresa era dificilísimo encontrar el primer millón y ahora parece que levantas una piedra y encuentras 1 millón de euros, que no tengamos esa prisa que está pasando ahora de especulación del emprendedor que dice: yo ya, pam, salgo de la universidad, hago un spin-off, pongo 100.000 euros y al cabo de 5 años la vendo por 50 millones. Que eso está pasando. Y hay un hype también y que caerá como los bitcoins. Por tanto, lo que queremos es invertir en empresas de alto impacto tecnológico para el país. Y eso además incluye, no solamente, que es una novedad de este fondo, los fondos de capital riesgo registrados por la CNMV, sino cualquier fondo corporativo. Es decir, si hay 5 empresas industriales de este país que se juntan poniendo 2 millones cada una y ponen 10 millones, nosotros ponemos otros 10. Y la importancia es que no hay límite. La prueba es que en apenas 5 meses de este mecanismo ya hemos generado 2 fondos. La primera inversión en el fondo Leadwill, liderado por Telefónica y otras compañías tecnológicas, con una consultora que es Cafant, que ha levantado un fondo de 250 millones, de los cuales 70 los hemos aportado nosotros. Y la segunda reciente inversión, que es en un fondo liderado por Iberdrola, Nortea Corporation, y la gestora es Seaya Ventures, que es un fondo de 300 millones dedicados a tecnologías de sostenibilidad, donde hemos puesto 100 millones. Y solo con estas 2 operaciones hemos creado los 2 fondos más grandes que existen en España de inversión tecnológica, porque no había ningún fondo superior a 100 millones. Y hemos creado un fondo de 250 y otro de 300 en 5 meses. Mi objetivo es que España tenga como mínimo 20 fondos de 300 millones de euros. Y que no quede un solo proyecto en nuestro país que no pueda encontrar en España toda la financiación que necesita a lo largo de su ciclo de vida. Y si terminamos los 2.000 millones y tenemos que pedir 2.000 más de los créditos, los pediremos, porque si en algún lugar estarían bien orientados es aquí. Por tanto, como digo, no vamos a cambiar eso en 24 horas, pero podemos cambiar en 3 años. Hasta el punto que ya estamos trabajando, que hemos hecho un acuerdo de colaboración Francia, Alemania y nosotros para crear el mismo mecanismo con el Fondo Europeo de Inversiones a escala paneuropea, creando a nivel europeo fondos de 1.000 millones. Por tanto, la idea es, tenemos que generar startups, pero sobre todo tenemos que generar scale-ups. Tenemos que ayudar a aumentar realmente la dimensión y es una escala global y tenemos que ir muy rápido, porque esto es lo que sabes tú, o sea, las empresas nacen aquí y te compiten a nivel global. Por tanto, yo espero que de aquí a 3 años podamos hablar de que tenemos 10.000 startups y como mínimo 5.000 scale-ups y 100 unicornios. Pues para no haber sido, para no estar pactada, da un juego la pregunta. Perdonar la extensión de la explicación, porque es un fondo que parece complejo, pero que es muy único. Yo creo que, como aquí tenemos una representación muy cualificada, si alguno dice, pues yo tengo un fondo, yo soy un fondo, yo soy una empresa. Porque yo creo que la clave de eso es que no solamente la inversión en startups venga de los fondos de capital riesgo, porque un fondo de capital riesgo es entra para salir. Yo tengo el interés, y quizás mi reto, que yo fui CEO del Fondo de Capital Riesgo Europeo de Ericsson, pues claro, yo vengo del mundo de la inversión corporativa. Y yo pienso que la inversión corporativa es smart money, porque aparte de entrar para salir y ganar, entra quizá para no salir, sino para crear ecosistema. Si el dinero te viene de otra corporación grande, entra, da canal, da propiedad intelectual, y ahí yo creo que también es una oportunidad para que las grandes empresas españolas inviertan también en las pequeñas empresas y en las empresas innovadoras. En primer lugar, me uno a las felicitaciones, incluida a Julio. Evidentemente, en su ámbito, sobre todo, yo ahí diría movilidad, en el que me he movido y nos estamos moviendo. Pero lo más interesante de lo que ha ocurrido ha sido esta última respuesta, porque evidentemente da un paso. En nuestro caso, somos una empresa que nos dedicamos a movilidad y centrado en un concepto que es plataforma de servicios, software as a service, y hemos trabajado mucho, más de 15 años, en desarrollarlo, lo hemos conseguido y tenemos un producto en estos momentos muy competitivo. Nos hemos convertido, también hemos hecho el esquema de forma escalar para llegar a la gran empresa, donde estamos, en grandes empresas, sobre todo en el sector oil and gas, y a llegar también a las pequeñas empresas. Nos hemos convertido en un agente digitalizador, estamos intentando, lo del kit digital va despacio,
a pesar de que en este proceso de la pandemia el avance de la digitalización en la empresa ha sido espectacular. Hay cosas que no hace falta decir, las empresas lo entienden y sin necesidad de dar más movimientos. Pero ese otro paso, concretamente ayer recibimos un contrato de una compañía de Arabia Saudí, Aramco, para competir con nuestro producto y evidentemente para ese salto necesitamos apoyo. Ese salto no lo podemos dar solos. Hasta ahora lo hemos hecho y necesitamos ese proyecto. Por tanto, mi pregunta quizá va dirigida a ¿de qué forma, desde ese sentido, como empresa, somos 40 personas, tenemos un planteamiento de soporte importante, pero ¿de qué forma podemos conseguir que ese tipo de apoyos se canalicen para dar ese otro paso? Muchas gracias. A ver, y hay dos cosas importantes que quiero transmitir. A ver, el plan de recuperación es un plan muy complejo, yo creo que os hemos dado unas cifras sin precedentes para ejecución. Tema muy importante, transparencia absoluta, que nadie tenga ninguna duda de cómo se está gastando eso. Y os animo que tengáis de fondo de pantalla la web planderecuperación.gov.es, fondo de pantalla, y el Twitter, p/recuperación, porque allí están al día todas las convocatorias que han salido y las que van a salir el próximo año. Y cómo van ejecutándose el fondo, línea por línea, comunidad autónoma, sector por sector. Por tanto, que nadie necesita contratar ningún servicio de una consultora para que le cuenten cómo va el plan de recuperación, porque es información absolutamente transparente. Si algunos de los fondos están escrutinizados al máximo, son estos, que aparte que yo que vengo del sector privado, pues ya he tenido que asumir todos los controles y supercontroles de la Administración para transparencia y concurrencia, los 250 informes del abogado del Estado que necesitas para hacer cualquier cosa, pues estos además tenemos una oficina específica de control y transparencia de los fondos de recuperación. Por lo tanto, todo el gasto es absolutamente transparente, todo el gasto es absolutamente finalista y la información está hiperactualizada. Hay una newsletter que os animo a que suscribáis, donde cada semana dice, se van a lanzar tal convocatoria para edificios inteligentes del Ministerio de Industria, se va a lanzar la ayuda de inteligencia artificial. Por lo tanto, estar al día, porque lo que no va a ocurrir, que es lo que inicialmente, no sé por qué, hicimos muy mal y se creó una idea ahí volando, que esto de los fondos era una ventanilla única, donde tú llamabas a la ventanilla, presentabas tu proyecto individual, que era chulo, muy chulo, tú me caías bien, muy bien, me pedías 50 millones y yo te los daba. Y eso quien tenga medio conocimiento de devolución al gasto público sabe que esto seguro que no va a ocurrir. Por tanto, toda la canalización de los fondos viene por los mecanismos tradicionales de la administración del gasto público, subvenciones, licitaciones con concurrencia y transparencia, y eso es lo que está publicado. Cuáles son las subvenciones que van a salir y cuáles son pues, las contrataciones públicas, las licitaciones, los concursos. Por lo tanto, no puede haber excepciones, no puede haber un programa ad hoc para ese caso interesante de una empresa concreta. También os digo que como el reto de ejecución es tan enorme, todo lo que pone allí va a ocurrir y lo que no está allí no va a ocurrir. Por lo tanto, si alguien tiene un proyecto, lo inteligente es ver cómo cuadra mi proyecto con algunas de las líneas de inversión previstas y con algunas de estas convocatorias. A mí me parece que lo que tú estás haciendo se asimila a una línea que está en el Ministerio de Industria que se llama Activa Industria. Por tanto, yo te recomendaría que vieras al componente 12, que es el de Industria, y allí vas a tener todas las subvenciones. Gracias. Los medios de comunicación insisten, y muy repetidamente, en que la gestión de los fondos europeos está encontrando una administración poco ágil y una tramitación dificultosa. Lo que nos has contado, por ejemplo, en 6 semanas, estas 60.000 subvenciones ya concedidas, tramitadas, debidamente diligenciadas, contradice eso. ¿Es un lugar común? ¿Es una desinformación? ¿O cómo has encontrado, tú que vienes de fuera de la administración, cómo has encontrado, te has encontrado con un funcionariado capaz de seguir el ritmo que exige la situación? Bueno, yo me he encontrado con el reto profesional más grande de mi vida. Y llevo más de 25 años de profesión en multinacionales americanas, suecas, españolas, startups, administración regional, administración pública. O sea, es el reto profesional más grande que me he encontrado por la magnitud de lo que estás gestionando,
por la limitación de recursos que tienes y también por el impacto de tu trabajo, en lo positivo y, si te equivocas, en el impacto negativo que puede tener tus decisiones, ¿no? Por tanto, yo creo que es un entorno muy complejo que nadie entiende si no viene de fuera, lo ve con una perspectiva fresca y entra dentro. Y pues yo siempre digo, muchísima gente tendría que pasar una temporada por la administración, ¿no? Y ver cómo se consiguen cosas increíbles a pesar de las limitaciones de los recursos, ¿no? Y yo me encuentro con un equipo excepcional, excepcional. Yo no he encontrado gente tan motivada en mi vida. Y sobre todo yo creo que la pandemia ha permitido hacer algo muy importante, que es que pusimos tanta presión al sistema. Fijaros que os decía de cuando yo llegué, pues crear la Secretaría de Estado desde cero y en virtual, porque es que yo no conseguí ver a las personas en presencial hasta cabo de prácticamente 2 años, ¿no? Y me acuerdo que en el Ministerio de Economía había un piloto de teletrabajo previsto para finales del 2020 de 80 personas. Y tuvimos que enviar a 200.000 funcionarios a teletrabajar de la noche a la mañana. Durante la pandemia se multiplicaron los trámites online en 500%. Un día me fui a dormir con 5.000 trámites online y me levanté con 90.000. Y eso lo tuvimos que escalar con funcionarios teletrabajando desde su casa, cuando no habían teletrabajado nunca, con sus ordenadores portátiles, porque no estaba previsto la administración que les diera ordenadores, los fuimos suministrando, con la gente de sus familias también muriéndose, con ellos también pandemia, y de verdad que gente, por supuesto, mucha gente luego pues tuvo bajas laborales, otras personas pues frenaron y hicieron un replanteamiento vital, nos ha pasado de todo, obviamente. Y como digo yo, pues somos una Secretaría de Estado y que está el director de gabinete y artífice de que esto funcione como un reloj, ¿no? Lo podéis preguntar a él, que evidentemente tiene un nivel de intensidad de trabajo enorme que hace que somos como trabajamos como una startup y trabajamos realmente como una principio. Me acuerdo que uno de estos artículos haters que me salieron al principio decían, esta se ha pensado que esto es una startup y está en la administración. Bueno, pues yo puedo decir que soy la primera persona del mundo que ha creado una startup en la administración pública, que es la Secretaría de Estado, porque trabajamos en un ritmo dinámico que permite además que pues hay cierto relevo, porque la gente, digo, hasta aquí llegan los caballos y ahora falta relevar los caballos, ¿no? Porque el nivel es muy intenso. Pero yo he encontrado gente muy competitiva, muy comprometida, y eso es lo que nos está salvando. Pero a la vez, la experiencia esta tan fuerte que ha sido la pandemia, donde de golpe con el decreto de alarma se pudieron hacer cosas en 3 semanas que antes tardaban 9 meses, ha cambiado la mentalidad del funcionario. Y cuando hemos vuelto a la situación de una alarma y han vuelto a ser los procesos de 9 meses, dice, hombre, pues yo lo había hecho en 3. ¿Cómo lo hacemos? Igual no en 3 semanas, pero igual en 6 o igual en 5. Entonces, lo que hemos generado es una cultura de la innovación dentro. También hemos hecho una reforma administrativa, que es la Ley 36 de 2020, de 2021, ¿no? Que permite también reducir los plazos. Hemos puesto más presión al sistema. Si antes tenías, pues yo qué sé, le enviamos una cosa a Hacienda por conformidad y le dábamos, pues yo qué sé, 1 mes, le damos ahora 2 semanas. Por tanto, estamos acortando los plazos. Pero sí que es verdad que en los mecanismos, no hay mecanismos nuevos. No te puedes saltar ninguna etapa. Son las mismas 10 etapas y los mismos 10 controles, pero estamos poniendo el sistema para ejecutarlos. ¿Qué está ocurriendo? Que lo estamos haciendo. A ver, repartir dinero es fácil. Entonces podemos coger todo el vuelo, repartir las comunidades autónomas, hoy estaremos tranquilos. Ya habríamos ejecutado los fondos. No, estamos haciendo proyectos de transformación nacional que son a largo plazo, que son estructurales y tenemos que asegurarnos que ocurre de la misma manera y a la vez en todo el territorio. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones móviles y no nos hubiéramos garantizado que estén disponibles a todas las comunidades autónomas, solo Madrid, Cataluña, País Vasco tenían un nivel de digitalización alto porque tienen las capacidades en su comunidad autónoma. Pero Ceuta, Melilla o Extremadura no tenían acceso a la digitalización. Y por tanto, por eso hay grandes programas como el del Kit Digital donde lo estamos gestionando de manera centralizada. Pero además queremos provocar cambios en algo que es la cultura empresarial de nuestro país, que es la colaboración. Los PERTEs obligan a la colaboración entre grandes empresas y pequeñas y entre empresas y centros académicos, universidades y centros de transferencia tecnológica. Y eso no se ha hecho nunca. Por tanto, los PERTEs, que están muy bien pensados, cuestan articular, porque estamos haciendo los PERTEs, vinculando estos PERTEs a consorcios de colaboración público-privado y entre grandes empresas, pequeñas y universidades. Y quizá habría sido más fácil hacerlo de otra manera, pero hacerlo de esta manera
para articularlo de una manera que a priori es más compleja, va a ser mucho más eficiente a la hora de conseguir esa transferencia de innovación desde la academia a la empresa, que es lo que nos falla en nuestro país. En nuestro país tenemos grandes centros académicos, grandes centros universitarios de investigación, pero la carrera de transmisión entre la academia y la industria es lo que nos falla. Yo creo que estos mecanismos de cooperación, por ejemplo, Gaia X, que es la iniciativa que estamos haciendo nosotros para crear espacios de datos compartidos a nivel industrial, son cosas que estamos catalizando porque de manera natural no han ocurrido. Quizá nos estamos complicando la vida, pero como tenemos esta visión a largo plazo, pensamos que esta es la manera de hacer las cosas para cambiar también las dinámicas que aún persisten en nuestra economía. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, nos hemos pasado casi un cuarto de hora, pero sí es verdad que era un tema que lo exigía, ¿no? Y el interés de todos estos temas, pues yo creo que que he sido incapaz de cortar a la hora que tenía que cortarlo, así que perdonadme. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por las dos cosas que os había pedido, ¿no? Porque habéis puesto interés en la presentación y porque habéis participado después en el coloquio. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Secretaría de Estado. Muchísimas gracias por lo que ha dicho el profesor, ¿no? Por la claridad, por la calidad de todo lo que está explicando y por la convicción con la que lo explicas, hasta el punto de que el profesor ya no se cree todo eso que lea en la prensa mañana. No, el problema es que lo comunicamos muy mal, porque también comunicarlo difícil es difícil, pero bueno, vamos a insistir. Muy bien, y muchísimas gracias al profesor por la organización de esto. Una cosa solamente antes de irnos, porque Sara, que está por ahí, me ha dicho que os lo recuerde. Primero, recordaros la próxima sesión, que esta sí será el último lunes del mes de junio, 27 de junio, con Josep Borrell, como os decía, y que todos los que habéis dado el nombre a la entrada o os han tomado nota del nombre es exclusivamente para que mañana podáis recibir un email de agradecimiento por haber estado hoy y, sobre todo, porque recibáis en exclusiva, en primicia, la invitación para la siguiente. Ese es el motivo de que os tengan controlados en la entrada, no hay ningún otro motivo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.